Un saludo a todos. A nosotros nos tocó exponer la norma internacional de información financiera número 9, que trata de los instrumentos financieros. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la información financiera sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. El alcance. Esta norma se aplicará a todas las entidades y todo tipo de instrumentos financieros, excepto a aquellas participaciones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con las NIF. NIF 10, que habla de los estados financieros consolidados. NIC 27, estados financieros separados, o NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. No obstante, en algunos casos, la NIF 10, la NIC 27 o la NIC 28 requieren o permiten que una entidad contabilice las participaciones en una subsidiaria, asociada o negocio conjunto de acuerdo con algunos o todos los requerimientos de esta norma. Las entidades también aplicarán esta norma a los derivados sobre las participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, salvo cuando el derivado cumpla la definición de instrumento de patrimonio de la entidad que contiene la NIC 32, Instrumentos Financieros Presentación. También tienen los derechos y obligaciones surgidos de arrendamientos a los que sea aplicable la NIF 16, arrendamientos. Sin embargo, las cuentas por cobrar de arrendamientos financieros, es decir, inversiones netas en arrendamientos financieros y cuentas por cobrar por arrendamientos operativos reconocidas por el arrendador, están sujetas a los requerimientos de baja en cuentas y deterioro de valor de esta norma. Los pasivos por arrendamiento reconocidos por el arrendatario están sujetas a los requerimientos de baja en cuentas del párrafo 3.3 de esta norma. Los derivados implicados en los arrendamientos están sujetos a los requerimientos sobre derivados implícitos de esta norma. También nos dice que los requerimientos de deterioro de valor de esta norma se aplicarán a los derechos que la NIF 15 especifica, que se contabilicen de acuerdo con esta norma a efectos de reconocimiento de las ganancias o pérdidas por deterioro de valor. Los siguientes compromisos de préstamo están dentro del alcance de esta norma, lo cual tenemos 3 compromisos de préstamo, que es que la entidad designe como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultado y compromisos de préstamo que puedan liquidarse por el neto en efectivo o emitiendo otro instrumento financiero. Y por último, el compromiso de proporcionar un préstamo a una tasa de interés por debajo de la de mercado. Los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Gusto de saludarles. Mi nombre es Grisely López y les hablaré sobre el capítulo 3, que trata sobre el reconocimiento y baja en cuentas. Una entidad reconocerá un activo financiero en su estado de situación financiera cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. Una compra o venta convencional de activos financieros se reconocerá y se dará de baja según corresponda, aplicando la contabilidad de la fecha de contratación o ya sea la fecha de liquidación. Baja en cuentas de activos financieros. Se reconocerá una baja en cuentas de activos financieros si se cumple alguna de las 3 condiciones siguientes. La parte abarca únicamente flujos de efectivo especialmente identificados de un activo financiero.
comprende una sola participación proporcional completa de los flujos del activo financiero, comprende una cuota proporcional completa de flujos de efectivo identificados del activo financiero. Una entidad hará de baja en cuentas de un activo financiero cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivos de un activo financiero. Se transfiere el activo financiero que cumpla los requisitos para la baja de cuentas. Y también una entidad transfiere un activo financiero si los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de un activo financiero. También cuando retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo financiero, pero asume toda la obligación contractual de pagarlo a uno o más receptores dentro de un acuerdo que cumplan con las condiciones establecidas. Transferencias que cumplen los requisitos de baja de cuentas y las transferencias que no cumplen con los requisitos para la baja en cuentas. Las que sí cumplen, la entidad transfiere un activo financiero en una transferencia que cumple los requisitos para la baja en cuentas de su integridad y retiene los derechos de administración del activo financiero. Reconocerá un activo o un pasivo por tal contrato de servicio de administración del activo financiero. Al dar de baja en cuentas un activo financiero en su integridad, la diferencia entre el importe en libros y la contraprestación recibida se reconocerá como el resultado del periodo. Una transferencia no produce una baja en cuentas porque la entidad ha retenido sustancialmente todos los riesgos y recompensas a la propiedad de un activo transferido. Hará el reconocimiento en su integridad y reconocerá un pasivo financiero con la contraprestación recibida. Baja en cuentas de pasivos financieros. Una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero cuando se haya extinguido o haya expirado. La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero que ha sido cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido, diferente del efectivo o pasivo, o por la parte dada de baja, se reconocerá en el resultado del periodo. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo a todos. Mi nombre es Daniel Nufio. Continuando con el tema de las NIF 9, les platicaré acerca de la clasificación de los activos financieros tratados en esta norma. Bueno, la NIF 9 de instrumentos financieros, esta nos indica que un activo financiero se clasificará tomando en cuenta el costo amortizado o el valor razonable y reflejando estos cambios en el resultado integral cuando se cumplan dos condiciones. Una de ellas es que el modelo del negocio de la entidad sea utilizado para gestionar activos financieros, y la segunda es que las características de estos activos financieros generen flujos de efectivo contractuales. Bueno, como podemos ver, está el costo amortizado y el valor razonable. La norma indica de que un activo financiero se mira el costo amortizado cuando se cumplan también dos condiciones. La primera de ellas es que el activo se encuentre dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros obtenidos mediante flujos de efectivo establecidos en los contratos. La segunda condición es que las condiciones contractuales del activo se den en lugar y en fechas especificadas en dicho contrato, y que los flujos de efectivo se generen únicamente derivados del pago de capital e intereses sobre el importe total que se haya establecido en el instrumento financiero. Cuando menciona que se medirán el costo razonable, una entidad medirá el costo razonable también reflejando estos en el resultado integral cuando se generen dos condiciones.
La primera es que el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo estos activos financieros. La segunda, al igual que la primera, condición en el costo amortizado es que las condiciones contractuales del activo financiero den lugar en fechas estipuladas a flujos de efectivo que son únicamente provenientes del pago del capital e intereses sobre el importe principal o el saldo pendiente de este contrato o este instrumento financiero. Pasando a los pasivos financieros. La norma indica que estos únicamente serán clasificados midiendo su costo amortizado a excepción de las siguientes variables. Los pasivos al valor razonable. Estos pasivos financieros se reconocerán con cambios en los resultados y se incluirán aquellos derivados que son pasivos y se medirán con posterioridad al valor razonable. Los contratos con garantía financiera, después de haber sido reconocidos, el emisor de estos contratos deberá medirlos posteriormente cuando se dé los siguientes casos. Medirá el importe de la corrección del valor por pérdidas y el importe reconocido que se ha ido acumulando de los ingresos, dice, de acuerdo con los principios de la NIF 15. Entre estos dos, elegirá aquel que sea mayor y lo reconocerá dentro de sus registros. Las concesiones de préstamo. Este se refiere a una tasa de interés inferior a la que se maneja actualmente en el mercado. Esto quiere decir que dentro de las concesiones o los préstamos otorgados o adquiridos, la entidad va a revelar o va a reconocer aquellas tasas de interés menores a las que publica actualmente el mercado. Por último, tenemos la contraprestación contingente. Esto se refiere a que un adquiriente en una combinación de negocios, la cual está señalada en la NIF 3, esta contraprestación la va a medir posteriormente al valor razonable, reconociendo siempre estos cambios en los resultados. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Un saludo a todos. Les saluda Melvin Crisóstomo. Yo les voy a hablar referente a la medición que nos habla el capítulo número 5. Y la norma, pues básicamente nos habla referente a la medición de los instrumentos financieros. Y pues esto se trata sobre medir. Y medir significa pues el valor sistemático que nosotros le vamos a otorgar al momento de recibir el activo o pasivo financiero, al momento que nosotros lo vamos a contabilizar. La norma nos menciona 4 formas y una de ellas es la medición inicial, que este es el reconocimiento inicial que se le va a tratar al activo o pasivo financiero y este se va a medir a su valor razonable. El siguiente tenemos la medición posterior de activos financieros. Esto significa que los instrumentos financieros también sufren de deterioro y la norma nos indica que si se ha medido a un costo amortizado y al valor razonable, se registrará en otro resultado integral. Dentro de la medición posterior de un pasivo financiero, en el caso de los pasivos, como es una obligación, la norma menciona que si por alguna razón existe alguna medición posterior, se deberá tomar en consideración la cobertura de cartera del riesgo de tasa de interés. El siguiente es la medición a costo amortizado. Este aplica cuando existe una tasa de interés, entonces los ingresos se calcularán por el método de interés efectivo, el cual significa que vamos a aplicar la tasa de interés efectiva al importe en libros brutos. Si este tiene un mejoramiento financiero, de esta manera ya no tendrá un deterioro en el valor crediticio. En la siguiente diapositiva nos habla o podemos ver sobre la mención del deterioro de valor, la reclasificación de activos financieros y ganancias o pérdidas. Entonces podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. El deterioro de valor, la norma nos indica que se va a reconocer una corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas al valor razonable, se van a medir. Esto se deberá registrar en otro resultado integral. La reclasificación de estos activos financieros, si una entidad desea reclasificar sus activos financieros,
se hará de forma prospectiva desde la fecha de reclasificación. Y las ganancias o pérdidas que se deriven de estos instrumentos financieros, ya sea una ganancia o una pérdida que se deriven por estos instrumentos, se debe reconocer en el resultado del periodo, no en otro resultado integral. Muchas gracias. Buen día, les saluda Manuel López. Siguiendo con la exposición de la norma, yo les voy a hablar acerca del capítulo número 6. Este capítulo nos muestra que hay un objetivo y un alcance dentro de este capítulo. El objetivo del capítulo 6 no es más que contabilizar las partidas de cobertura. Estas están representadas en los estados financieros y el efecto de las actividades de gestión de riesgos de una entidad para poder utilizar estos instrumentos financieros. Estos instrumentos financieros nos sirven para poder gestionar las exposiciones que surgen por los riesgos concretos en virtud de poder afectar esto a los estados financieros. En este caso sería el estado de resultados. El alcance del capítulo 6 nos dice que el alcance deriva en que la entidad debe aplicar los requerimientos específicos para poder contabilizar todas estas partidas de cobertura. Todas estas partidas de cobertura deben de ser aplicables a su valor razonable. Siguiendo con la siguiente presentación, les voy a hablar acerca de los instrumentos de cobertura, los cuales son dos. Están los instrumentos que cumplen los requisitos y la designación de instrumentos de cobertura. En los instrumentos de cobertura tenemos 3 puntos importantes, los cuales son los requisitos. ¿De qué nos hablan estos requisitos? El número 1 nos habla que hay que derivar la medida de estas partidas a su valor razonable, con cambios en los resultados, y estos pueden ser designados como un instrumento de cobertura. El requisito número 2 dice que pueden designarse como instrumento de cobertura los activos financieros que no sean derivados o los pasivos financieros que sean derivados. Y estos también se deben de medir a su valor razonable con cambios en los resultados. El requisito número 3 es que para los propósitos que de la contabilidad de coberturas tiene, solo los contratos con una parte externa a la entidad que informe pueden ser designados como un instrumento financiero. Luego está la designación de instrumentos de cobertura. En estos instrumentos de cobertura tenemos 3 excepciones permitidas por esta norma, los cuales son: la primera excepción es que la separación del valor intrínseco y el valor temporal de un contrato debe ser opcional. La otra excepción es que la separación de estos elementos o estos términos en los cuales los elementos deben de ser al contado de un contrato a su terminación. ¿Qué quiere decir esto? Que la separación de estos elementos deben de realizarse a su valor de contado al finalizar estos contratos. El número 3 no es más que la proporción del instrumento de cobertura completo, tal como el 50% del importe nominal, como también puede ser designado como un instrumento de cobertura el otro 50% de este contrato. Siguiendo con la presentación, están las partidas de cobertura, las cuales están divididas en 2 aspectos, que están las partidas que cumplan los requisitos fijados y la designación de partidas de cobertura o cubiertas. En este caso, las partidas cubiertas pueden ser tanto de activo como de pasivo, y estas deben de ser reconocidas según 2 puntos específicos. Uno es que sea una partida única y el número 2 que pueda ser un grupo de partidas. O sea, pueden ser de ambas formas, una sola partida o un grupo completo de partidas. La designación de las partidas nos habla que la entidad puede designar una partida en su totalidad o
un componente de esta misma partida para poder ser cubierta, las cuales pueden ser las siguientes. Tiene 3 numerales que son, el número 1 sería que solo los cambios en los flujos de efectivo o en su valor razonable. El número 2 es que uno o más flujos contractuales sean los seleccionados. Y el número 3, que una parte específica de este importe sea el de una partida. Luego les voy a hablar acerca de los criterios requeridos para una contabilidad de cobertura. Estos criterios requeridos deben de cumplir con las condiciones que establece esta norma. En este caso son 3 numerales, que está el inciso A, el B y el C. En el inciso A nos dice que consta solo de instrumentos de cobertura y partidas cubiertas elegibles. El inciso B nos indica que existe una designación o una documentación formal de la relación de la cobertura. Y otro criterio importante y requerido de esta norma es que la relación de cobertura cumple con todos los requisitos de eficacia. Una vez la contabilidad de cobertura cumpla con estos requisitos, pueden efectuarse y ejecutarse dentro de la contabilidad de la compañía que necesita aplicar dichos instrumentos. Luego está la contabilización. La contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos fijados. En este caso son 3. Estos 3 nos hablan, el número 1, que la cobertura de valor razonable, el número 2, cobertura de flujo de efectivo, y el número 3, cobertura de inversión en un negocio en el extranjero. En el primer requisito de esta contabilización está la cobertura de valor razonable. En este caso es una cobertura de la exposición a los cambios en valor razonable, ya sea de un activo o de un pasivo. Estos tienen que ser reconocidos por la entidad, ya que pueden atribuirse a un riesgo concreto y pueden afectar el estado de resultados de la compañía. El número 2 es cobertura de flujo de efectivo. En este nos indica que es una cobertura de exposición a la variación de los flujos de efectivo que la entidad llegue a tener dentro de un periodo determinado. Y este se debe atribuir a un riesgo concreto asociado a un activo o a un pasivo, dependiendo cuál sea nuestro flujo de efectivo. Y este puede ser también afectado en el estado de resultados. Y el número 3, que es cobertura de inversión en el negocio en el extranjero. Esto es básicamente una cobertura sobre una inversión que se tiene en una entidad que está en el extranjero. Y esta cobertura nos la define la NIC 21. Ahí nos da todos los lineamientos y los requisitos que esta debe cumplir para poder tener esta cobertura de inversión en el extranjero. Luego están las coberturas de grupos de partidas. Aquí básicamente solo nos determina cómo deben de agruparse las partidas, en las cuales nos indica que tienen que ser con elegibilidad de un grupo de partidas como una partida cubierta. También nos dice que deben de ser con designación de un componente de un importe nominal, deben de tener una presentación adecuada y las posiciones netas nulas. Luego está la opción de designar una exposición crediticia según su medida al valor razonable o cambios en los resultados. Aquí nos habla básicamente de 2 situaciones. La primera es que nos dice que la elegibilidad de las exposiciones crediticias para la designación de un valor razonable con cambios en los resultados consta de 2 situaciones. La primera es que tiene un nombre y un grado. Cuando nos dice que tiene un nombre, esto se refiere a que el nombre de la exposición crediticia concuerda con el de la entidad de referencia del derivado crediticio. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre debe ser el mismo tanto del presentario como el que tiene la entidad para que esto pueda hacerse valer dentro de la contabilidad. El número 2 dice que es el grado. El grado es la
la preparación del instrumento financiero, esto debe concordar con el de los instrumentos que pueden entregarse de acuerdo al derivado crediticio. Quiere decir esto que también el grado debe tener la misma similitud para que estos puedan ejercerse. Luego está la contabilidad de las exposiciones crediticias designadas al valor razonable con cambios en los resultados. Aquí nos dice que hay dos valores razonables que deben de ser: uno, dejar de cumplir, y el otro, que no se requiere. En el inciso de dejar de cumplir, nos indica que no se puede dejar de cumplir los criterios requeridos. Estos están manifestados en el párrafo 6.7.1 de esta misma norma, en el cual nos especifica que los derivados crediticios y los instrumentos financieros deben de tener un lugar en el riesgo crediticio. Este puede expirar o se puede vender. Luego está el que no se requiere. En este aspecto dice que por alguna u otra causa se miden los instrumentos financieros del lugar del riesgo que este riesgo crediticio puede llegar a tener, y se debe de medir siempre a su valor razonable. Esto sería todo por mi parte en el capítulo 6 y lo dejo con mi compañero Luis. Gracias, compañeros. Continuando con el capítulo número 7 de la NIF 9. Esta se refiere a la transición de la norma o la fecha en la que se va a empezar a utilizar. Y pues la norma nos indica, ¿verdad?, que se debe aplicar de forma retroactiva de acuerdo con la NIC 8. Que como todos sabemos, se trata sobre las políticas contables, los cambios en estimaciones contables y errores. Cuando una entidad aplica por primera vez la norma, puede elegir como su política contable continuar aplicando los requerimientos de la contabilidad de coberturas de acuerdo a la NIC 39, en lugar de los requerimientos del capítulo 6 de esta norma, ¿verdad? También es una opción. Nos hace una salvedad donde nos indica que esta norma no debe aplicarse a partidas que ya estén dadas de baja en cuentas a la fecha de la aplicación inicial. A la fecha de la aplicación inicial, pues una entidad puede designar como un activo financiero medido al valor razonable con cambios en resultado de acuerdo a la información. Si al hacerlo elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que podría surgir si utilizáramos la medición de activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdida de los mismos sobre bases diferentes. Esto es muy importante. Y también una inversión en un instrumento de patrimonio puede medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral. Toda vez que no sea mantenida para negociar y tampoco sea una contraprestación contingente reconocida por un adquiriente en una combinación de negocios, ¿verdad? Esto es parte de lo que la norma nos dice. También nos indica que si es impracticable para la entidad aplicar de forma retroactiva el método de interés efectivo, va a tratar de hacer dos cosas la empresa. La primera sería el valor razonable de los activos financieros. Al final de cada periodo comparativo, presentarlo como el valor en libros bruto, ese activo financiero o el costo amortizado de ese pasivo financiero, si la entidad reexpresa los periodos anteriores. B, el valor razonable del activo financiero o el pasivo financiero en la fecha de aplicación inicial como el nuevo valor en libros de este activo financiero, ¿verdad? O el costo amortizado de ese pasivo financiero en la fecha de la aplicación inicial de esta norma. Para el deterioro de valor, pues la entidad también tendrá que verificar los requerimientos de deterioro de acuerdo a la sección 5 de esta norma y lo aplicará de forma retroactiva como lo indica la NIC 8. Acá tenemos también pues que no requiere reexpresar los comparativos, aunque también puede hacerse si se desea. En este caso, toda vez esté permitida su reexpresión, solo si puede hacerse sin utilizar información a posteriori. Si no se reexpresan los valores entre los registros contables previos y los nuevos a la fecha de la aplicación inicial, deben reconocerse como un ajuste en las reservas de apertura a dicha fecha. Y también, pues, la NIF 9 realizó cambios a la NIF 7, incluyendo los desgloses en el año de la primera aplicación
independientemente si son reexpresados o no, ¿verdad? Los comparativos, de modo que esta información es un tema adicional que tenemos que tratar. Para entender un poquito o tener un mapa de cómo se aplica o la forma en la que se realiza la transición de esta norma, acá tenemos un ejemplo. La empresa va a acogerse a la NIF 9 a partir del 1 de enero del año 2018. Entonces, acá, si adquiere o realiza la opción retroactiva con reexpresión total, aplicará la NIF 9 o la NIF 9 más la contabilidad de coberturas de la NIC 39. Aquí sería una combinación de normas. Y esto, pues, lo empezará a aplicar, como bien se indica acá, de forma retroactiva desde el periodo anterior, que sería el 1 de enero del año 2017. Y de forma prospectiva, a partir del 1 de enero hasta el 31 de enero de 2018, ¿verdad? Que sería el primer año de la transición a la NIF 9. Y la segunda opción, pues sería la opción retroactiva, sin reexpresar, para cuyo caso, en el año anterior, pues tendría que realizar sus registros en base a la NIC 39. Y a partir del 1 de enero, realizar prospectivamente la aplicación de la NIF 9 o una combinación de NIF 9 más la NIC 39 de coberturas. Y en el último tema tendríamos el comparativo entre las NIF plenas y las NIF pymes. Entonces acá tenemos pues que los instrumentos financieros en NIF pymes sería la sección 11 y 12. Los instrumentos de deuda deben de registrarse a un costo amortizado. Estos instrumentos de deuda son pagarés, préstamos por cobrar o por pagar, bonos y otros instrumentos similares. Y a valor razonable con cambios en resultados, los demás instrumentos financieros. Ahora, en el caso de NIF plenas, ¿verdad? Que sería la NIF 9, que también podría incluir la combinación con la NIC 39 de acuerdo a la aplicación que vimos en la diapositiva anterior. Puede utilizarse el método del costo amortizado, el método de valor razonable con cambios en resultados y el método de valor razonable con cambios en otro resultado integral. Entonces, esta sería como un comparativo de las diferencias que tenemos en los métodos a utilizar para utilizarlo en la aplicación de NIF plenas o NIF pymes. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.